Buenos días a todos, bienvenidos al tiempo devocional de hoy día en la comunidad contigo. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos hable y que nos guíe en este tiempo devocional. Vamos a orar. Papá Celestial, muchas gracias te damos en esta mañana por este tiempo devocional que tú nos permites tener, Señor. Te rogamos que tú nos hables, que cuando leamos la Biblia podamos escuchar tu voz, Señor, y que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Qué esperamos de Jesús? ¿Y quién es Jesús para nosotros? Estas son preguntas para las cuales seguramente hay variedad de respuestas en el mundo. Por ejemplo, en la enciclopedia por internet Wikipedia, acerca de Jesús, podemos leer que él fue un predicador y líder religioso judío del siglo I. Y más adelante este artículo de Wikipedia dice que fue una de las personas más influyentes de la historia. Estas ideas acerca de quién es Jesús moldearán también nuestras expectativas acerca de lo que Él pudo haber hecho o no. Y también moldearán nuestras expectativas acerca de lo que Él puede o no puede hacer ahora en nuestras vidas. Hoy en el Evangelio según Mateo leeremos acerca de las expectativas acerca de Jesús, de un hombre que estaba totalmente enceguecido por su pecado y por su propia superstición y cosmovisión. Leamos Mateo capítulo 14 y vamos a ver los versículos del 1 al 12. Mateo 14 del 1 al 12, la palabra de Dios dice así. Por aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que tiene poderes milagrosos. Por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque antes Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Mateo inserta este relato como un apéndice para explicarnos acerca del encarcelamiento y de la muerte de Juan el Bautista. Sin embargo, este apéndice no está desconectado del tema central de toda esta sección, que son las expectativas acerca de Jesús. El relato de Herodes el tetrarca nos ayuda a entender cómo a veces una persona puede formar expectativas acerca de Jesús que están totalmente erradas. ¿Quién pensaba Herodes que era Jesús? El relato comienza diciendo que Herodes había escuchado acerca de la fama de Jesús. Jesús no era un personaje oscuro y desconocido que nadie conocía. Mateo, en la sección entre los capítulos 8 y 10, nos mostró varios milagros de Jesús que demostraban que Él era el Mesías y que el reino de los cielos verdaderamente se había acercado. Entonces, al escuchar de esta fama, Herodes debe responder a la pregunta que todos nosotros debemos responder también en algún momento de nuestras vidas. ¿Quién es este Jesús? ¿Y qué espero de él? El tetrarca del que nos habla este relato es Herodes Antipas, quien fue gobernante sobre la región de Galilea. Esta era la región donde Jesús hacía ministerio. El padre de Antipas fue Herodes el Grande, quien durante su gobierno se sintió amenazado y se turbó
cuando escuchó a aquellos sabios del oriente que en Mateo capítulo 2 vinieron y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Para Herodes el Grande, el niño Jesús era una amenaza a su gobierno, porque él se consideraba rey de los judíos. Entonces, al irse los sabios, Herodes el Grande, enfurecido, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores. Ahora estamos ante el hijo de este Herodes el Grande, ante Herodes Antipas. ¿Cómo reaccionará Antipas ante Jesús? Para él, a diferencia de su padre, Jesús no era una amenaza política. Herodes Antipas tenía una idea de Jesús que él había formado más bien en base a su superstición y en base a su afán de encubrir y justificar su propio pecado. El versículo 2 dice que Herodes creía que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado y que por eso tenía poderes milagrosos, por eso hacía milagros. Juan el Bautista había confrontado a Herodes con su pecado. El versículo 3 dice que Antipas se había casado con Herodías, que era la esposa de su hermano Felipe. Esto resultó en el encarcelamiento de Juan y después en su muerte, como leímos ya en el relato hace un momento. Lo interesante es que la muerte de Juan fue instigada por Herodías. Y aunque por miedo al pueblo, antes Herodes no había matado a Juan, ahora por temor a sus invitados, lo hizo decapitar. Qué interesante personaje este Herodes Antipas, ¿no creen? Un hombre muy preocupado por lo que dirán los demás. Por un lado, seguro por intereses políticos, temeroso del pueblo. Y por otro lado, por intereses personales, temeroso de sus invitados. Y aunque tiene alardes de poder, alardes de grandeza, al decirle a la hija de Herodías que pida lo que ella quiera, Herodes en realidad era un hombre débil e incapaz. Y no solo esto, sino que además era un hombre supersticioso, con un enredo sincretista en la cabeza, mezclando ideas judías acerca de la resurrección de los muertos con sus propias supersticiones acerca de los poderes milagrosos de alguien que vuelve a la vida. Y finalmente vemos que era un hombre con una conciencia intranquila por su pecado, al haber tomado a Herodías por mujer, a la esposa de su hermano Felipe. Toda esta maraña de personalidad, carácter, cosmovisión, pecado personal y conciencia intranquila formaron en la mente de Herodes un retrato falso acerca de quién es Jesús. Y es igual para nosotros, ¿no creen? Entre nuestra cosmovisión, nuestra cultura, lo que nos han enseñado nuestros padres en el colegio, etcétera, etcétera, entre nuestro pecado personal, nuestra conciencia, personalidad, carácter, etcétera, con todas estas cosas a veces formamos ideas acerca de Jesús, pero ideas muchas veces erradas acerca de quién es Él. Hace algunos meses, con mi familia, viajamos a la Isla del Sol. Durante este viaje, nuestro guía turístico hizo una oración pidiendo a la Pachamama que nos bendiga. Lo interesante es que después de pedirle a la Pachamama que nos bendiga, él continuó su oración y pidió a Jesús que nos bendiga. Para este hombre, en su sincretismo, Jesús era una divinidad más, como lo era la Pachamama en la cosmovisión andina. Él esperaba que Jesús sea capaz de ayudar a las personas en cierta manera, al igual que lo haría cualquier otra divinidad andina. Lo interesante es que más tarde, aquel día, tuve la oportunidad de acercarme a él a solas y de hablarle acerca del Evangelio, de hablarle acerca de Jesús y de acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. Y en esta conversación acerca de Jesús, él me contó que tuvo un sueño. Y este sueño era acerca de la segunda venida de Jesús. En este sueño, Jesús volvía por su iglesia y descendía a la Isla del Sol. Y que tristemente este hombre corría tras Jesús y no podía alcanzarlo. Y se quedaba en la Isla del Sol. Qué triste, ¿no?
Aunque para él Jesús estaba al nivel de la Pachamama, también en él había cierta inseguridad acerca de quién era Jesús. Cierta inseguridad de si es que en su momento de mayor necesidad, en el día del juicio final, Jesús lo ayudaría o lo dejaría solo, abandonado. Qué triste, ¿no? Lo que este hombre necesita es despojarse de sus preconceptos acerca de Jesús y acercarse a la Biblia con una mente abierta para escuchar lo que Dios tiene que decir acerca de quién es y para ver en las Escrituras a Jesús tal cual es. Nosotros también necesitamos despojarnos de aquella concepción falsa que tenemos acerca de Jesús, esa concepción que viene producto de nuestra cultura y cosmovisión, y necesitamos ir a la Biblia con una mente abierta, haciéndonos sinceramente la pregunta o las preguntas: ¿quién es Jesús? ¿Para qué vino? ¿Qué significa seguirle? Y en las Escrituras, en la palabra de Dios, encontraremos que Jesús es Dios mismo encarnado, hecho hombre, que por amor entregó su vida en una cruz, muriendo en nuestro lugar por nuestros pecados, resucitando al tercer día y que volverá. Y que seguirle a Él implica negarnos a nosotros mismos, despojarnos de nuestros preconceptos y someternos al Mesías, a Jesús, como nuestro Rey, nuestro único Rey y Salvador. Aun si esto implique persecución o muerte. Entonces, ¿cómo responderemos nosotros a esta pregunta? ¿Qué esperamos de Jesús? ¿Quién es Él para nosotros? Acerquémonos a las Escrituras para encontrar las respuestas. Vamos a terminar aquí orando. Papá Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana porque tenemos en las Escrituras la revelación de quién eres y de quién es Jesús y de qué hizo por nosotros y qué significa seguirle. Te rogamos que nos ayudes a despojarnos de cualquier preconcepto errado e idea errada y idea falsa que tengamos acerca de quién es Jesús, y ayúdanos a ver a Jesús en las Escrituras tal cual es y a conocerlo personalmente como nuestro Señor y nuestro Salvador. Te pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.